Se verá a continuación lo que es la regla del L'Hopital de manera teórica y vamos a conocer lo que es en dónde se aplica, los tipos de indeterminación en dónde se aplica. Además de ello, vamos a dar una demostración de cómo L'Hopital llegó a esta regla en general. Así que vamos a comenzar y tenemos que preguntarnos primero qué es la regla del L'Hopital. Porque tenemos que conocer en primer lugar en qué consiste en la regla y también quién la fundamentó. Bien, nos dicen que la regla del L'Hopital fue demostrada por un matemático francés llamado Guillaume de L'Hopital, que es este señor que tenemos por acá, en el lado derecho. Este señor llamado Guillaume L'Hopital, que trabajó con Daniel Bernoulli, otro gran matemático, pues él fue el quien estableció esta regla y llegó a la conclusión de que para resolver unos límites indeterminados debemos aplicar una cierta regla que en honor a él se le denomina como regla de L'Hopital. Y bien, esta regla sirve, como ya habíamos dicho, para resolver límites que en este caso se tenga una indeterminación, especialmente cuando algunas otras técnicas que nosotros conocemos, tales como las de factorización o la de racionalización, no sean aplicables. Entonces, cuando estas no sean aplicables, es aquí donde entra la regla del L'Hopital y tengamos ese tipo de casos, vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Pero en esta regla hay una restricción que se aplica directamente con límites a indeterminaciones del tipo cero sobre cero o infinito sobre infinito. Únicamente estas dos son aplicables directamente. Estos dos tipos de determinaciones son aplicables directamente a la regla de L'Hopital. A ninguna otra más, sino que estrictamente a estas dos. Vamos a ver que cuando veamos los tipos de indeterminaciones, vamos a ver que hay en otros casos en los que sí nos da otro tipo de indeterminación, pero por medio de un proceso algebraico que no es más que sobreescribir la función, vamos a llegar a este tipo de determinación. ¿Bien? Pero ahora veamos cómo vamos a aplicar esta regla del L'Hopital. Bien, si tenemos dos funciones, f de x y g de x, que son continuas en un intervalo que contiene el punto A, démosle definición a esto. ¿Qué es que una función sea continua? Que una función sea continua quiere decir que de manera así sencilla, que si yo trazo la gráfica de esa función y no encuentro y no levanto mi lápiz durante el trazo de esa función, significa que es continua. De otra forma, un poco más rigurosa, que una función sea continua quiere decir que no tenga ni saltos, ni, ni agujeros, nada de distorsión en su gráfica. Porque tenemos algunas otras funciones en las que se han visto que tienen puntos sin rellenar. Entonces, cuando nosotros hacemos un trazo, en este punto hay que levantar el lápiz y luego seguir trazando. Entonces, ya aquí ya no es continua, posee un salto, y entonces en este punto la función ya no es continua. Pero bien, esto es aclarando lo que es una función continua. Bien, entonces, estas dos funciones son continuas en un intervalo que contiene el punto A. Cuando dicen que tenemos un intervalo, quiere decir que, por ejemplo, tenemos aquí una función y tenemos aquí un intervalo que va de A hacia B. O sea que esta gráfica está acotada, por así decirlo, o cortada por estos dos intervalos. Entonces, lo que nos interesa de la gráfica es únicamente lo que está en estos dos intervalos. Esto se hace para una mayor simplicidad. Se acota la gráfica y en esta parte de los intervalos es donde se trabaja. Esto solo fue para aclarar un poco esta primera línea que nos dice aquí. Entonces, este intervalo contiene el punto A. El punto A puede ser cualquier número. Entonces, si nosotros evaluamos ese punto A en las dos
en las dos funciones, al hacer el límite, verificamos que, y aquí es lo que nos dice la regla de L'Hopital, que si evaluamos ese valor A en las dos funciones, nos da una determinación de 0 sobre 0. Y aquí es donde entra la regla de L'Hopital, que si para resolver este tipo de determinación de 0 sobre 0, lo que debemos de hacer, según la regla de L'Hopital, es derivar por separado el numerador y el denominador. Para ello, siempre correspondiente a la determinación de 0 sobre 0. Verificamos que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de f de x entre la derivada de g de x. Esto nos va a dar el valor de L. Entonces, lo que debemos hacer para quitarnos este tipo de determinación, según la regla del L'Hopital, es derivar tanto el numerador como el denominador. Y esto nos va a dar el límite. Esto es de forma reducida a lo que dice en este párrafo, que siempre que exista un límite en A, en cualquier número, la derivada de ambas funciones y que la derivada de g, que es la que está en el denominador, sea distinta de 0, porque si es igual a 0, entonces tenemos una indeterminación. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, que el que no exista límite en ambas derivadas no excluye que pueda existir un límite en ambas funciones. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, no hay límite o no existe límite en las derivadas, al derivar, al aplicar la regla de L'Hopital, quizás necesitamos hacer algunas de otras técnicas para resolver límites, tales como la factorización o la racionalización, en las cuales únicamente necesitamos a f y g racionalizar o factorizar, y de esta manera puede existir el límite. Entonces esto es lo que nos quiere decir esto. Y bueno, aquí nos vuelvo a recalcar que la regla del L'Hopital se puede aplicar a límites laterales y a indeterminados, también del tipo infinito sobre infinito. Este y este son las únicas formas de aplicar esta regla del L'Hopital. Bien, esto es lo que abarca la regla del L'Hopital, que no es más que derivar cuando tengamos la del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Lo único que vamos a hacer es derivar tanto numerador y denominador. Ahora sí, vamos a ver lo que son los tipos de indeterminaciones, en el cual podemos ver casos que no necesariamente nos van a dar así, sino que tenemos que llevar un paso antes para llevarlas a esta forma. Para ello tenemos los tipos de indeterminaciones, que nos dice que para poder aplicar esta regla del L'Hopital debemos tener la estricta indeterminación de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por esta razón, cuando tengamos un tipo de límites, por ejemplo, cuando son funciones, este es 0 por infinito, este es otro tipo de determinación. Cuando tengan, esto más que todo cuando son multiplicación de funciones y una de ellas está indeterminada y la otra da un valor de 0. Por ejemplo, seno de 0 por el logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0 no está definido y el seno de 0 es 0. Estoy poniendo un ejemplo de determinación. O también la determinación infinito menos infinito. Esto es cuando sea una resta de funciones en el cual las dos estén determinadas. En este caso, tendremos este tipo de determinación y para llevarlas a este tipo de determinación, lo que vamos a hacer es un trabajo algebraico. Este trabajo algebraico no es más que sobreescribir este tipo de funciones u operarlas y así poder llevarlas en determinación de 0 sobre 0, infinito sobre infinito y así aplicar L'Hopital. De igual manera, lo haremos para cuando tengamos unos límites indeterminados exponenciales. ¿Cómo es esto de los límites indeterminados exponenciales? Bueno, esto se da más que todo cuando tenemos un límite de dos funciones, cuando una función está elevada a la otra. Por ejemplo, puede ser límite cuando x tiende a un número del logaritmo natural
de x por elevado al seno de x. Por ejemplo, esto es un ejemplo poniéndolo. Entonces vamos a tener una determinación de 1 sobre infinito, o 0 sobre 0, o infinito elevado a la 0. Entonces, estas son determinaciones exponenciales. También las podemos llevar a este tipo de indeterminación de cociente de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, aplicando algunas propiedades de los límites y de los logaritmos. En este caso vamos a aplicar logaritmos naturales porque son los más sencillos de utilizar. Pero haciéndolo con cualquier base de un logaritmo, se puede llegar a lo mismo. Bien, estos son los tipos de indeterminaciones que existen. Aquí tenemos en un cuadro, resumiéndolas todas, y tenemos algunos métodos para llevar al cabo la indeterminación a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esto siempre es importante verlo y vamos a ver una por una. Veamos la primera, infinito menos infinito. ¿Cuándo sucede esto? Bien, esto puede suceder cuando el límite, cuando x tienda a algún número en general, vamos a llamarlo c. C puede representar cualquier número de esto, de f de x menos g de x. Entonces, cuando tengamos este tipo de límite, lo que vamos a hacer es sobreescribirla. ¿Cómo? 1 sobre la función g menos 1 sobre la función f, o la función 1 dividido entre 1 sobre la función 1 por la función 2. En este caso, también lo que podemos hacer es hacer una resta de fracciones heterogéneas u homogéneas y después simplificar. Lo único que tenemos que hacer es llevar esa resta de funciones a una fracción. Todas las tenemos que llevar a una fracción porque así aplicamos la indeterminación que corresponde al L'Hopital. Tenemos la siguiente, que es 0 por infinito. Este es el caso cuando tengamos un límite cuando x tienda a c, siendo c cualquier número de multiplicación de funciones. En este caso, al evaluar c en cada uno de ellos, llegamos a que, por ejemplo, en uno nos dio 0 y en el otro nos dio indeterminado. Habíamos puesto en el ejemplo anterior seno de 0 por logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0 no está determinado y el seno de 0 es 0. Entonces, llegaríamos a esta indeterminación, pero cuidado, si por ejemplo tuviéramos seno de 0 y logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces tuviéramos 0 por 0 y eso nos da 0. Entonces, en ese caso no es necesario hacer este tipo de análisis porque el límite estaría definido. Bien, entonces nos dice que tendríamos que convertirlo a fracción y esto lo hacemos sobreescribiéndola de la siguiente manera. La segunda función sobre la primera o también la primera sobre la segunda función. Esto es a lo que nos convenga. ¿Cómo así? Bueno, ¿cuál sea la más sencilla para derivar? Esa es la recomendación. Colocar en el denominador la que sea más sencilla para derivar. Entonces, cualquiera de las dos maneras es correcta. Y aquí tenemos, por último, las indeterminaciones exponenciales, en las que aquí aplicamos, aquí tenemos un ejemplo, límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la g de x. Dos funciones, la primera función elevada a la segunda función. Para ello aplicaremos las leyes de los logaritmos y al aplicar las leyes de los logaritmos nosotros sabemos que para despejar un logaritmo debemos de elevarlo a la potencia, debemos de hacer el proceso inverso y nos va a quedar de e elevado al logaritmo natural de x cuando x tiende a c de f de x elevado a la g de x. Aplicando las leyes de los límites, el logaritmo natural entra en el límite y aplicando aquí las leyes de los logaritmos, sabemos que el logaritmo nos ayuda a bajar los exponentes. Entonces, aquí en este caso, al aplicar logaritmo natural, lo que se hizo fue bajar a g de x y multiplicar por el logaritmo natural de f de x. Aquí aplicando las leyes de los logaritmos y al hacer esto, nos dará el resultado de L. Entonces, la respuesta nos quedaría de e elevado a L, el valor del límite. Entonces, de esta manera es como
nosotros llegamos a un tipo de indeterminación de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito en indeterminaciones exponenciales. Esto se verá mejor cuando se hagan ejercicios de este tipo de indeterminaciones. Bien, ahora sí vayamos a una demostración. Primero preguntemos, ¿cómo L'Hopital llegó a este tipo de análisis de que dijo que, bueno, el límite de cuando x tiende a de dos funciones va a ser igual al límite cuando x tiende a de la derivada de las dos funciones? Esto nos va a dar la respuesta. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo se puede demostrar que esto es cierto? Bien, eso es lo que haremos a continuación. Lo vamos a hacer de una manera sencilla de entender. Vamos a considerar algo llamado el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange, o el teorema del valor medio, nos dice que si en una función acotada, habíamos hablado anteriormente de acotada por un intervalo, nos dice que hay un punto C en el cual su derivada coincide con su valor promedio, o en ese caso, de dicho de otra manera, hay un punto C o un punto cualquiera de ese lugar, de esa región de la gráfica, en el cual su secante es igual al valor de su pendiente. O sea que tenemos pendientes iguales. Eso es lo que nos dice el teorema de Lagrange, pero para ello tiene que cumplir algunas condiciones, que sea continua, que esté definida y que por lo tanto sea derivable. Entonces, al conseguir esto, entonces el teorema de Lagrange es cierto. Pero bueno, esto es siendo un poco resumido lo que es el teorema de Lagrange para entender esta demostración. Entonces, vamos a considerar el teorema de Lagrange para dos funciones. Digamos, tenemos dos funciones por acá, tenemos este tipo de función y tenemos, por ejemplo, otra función así. Y esta nos dice que está acotada o restringida por dos intervalos de A hacia X, siendo A y X cualquier número. Esto es de manera general. Entonces, nos dice que está en un intervalo cerrado. Entonces, según el teorema de Lagrange, para la función f, en este caso pongámosle a este f de x, y a este g de x, a esta de abajo, esta curva. Entonces, primero analicemos para f. Para f sabemos que según el teorema de Lagrange hay un punto C. Este puede ser un punto C en el cual su valor de la secante es igual al valor de su derivada. Entonces, esto, al cumplirse las tres condiciones del teorema de Lagrange, que esté definida y que sea continua, entonces nos dice que va a existir un valor C tal que pertenezca al intervalo abierto de AX, tal que su valor de su secante va a ser igual a su valor de la derivada. Entonces, esto sabemos que la secante se calcula evaluando ambos valores y restándolos, en este caso es como el valor promedio. Y la derivada, entonces en este punto C es donde coinciden. Pero si sabemos que al f evaluarlo en A es igual a 0, si sabemos que f de A es igual a 0, entonces aquí podemos tacharlo y
al despejar esto, x menos a, lo vamos a despejar y nos va a quedar f de x, porque si f de a es igual a 0, entonces pues lo podemos eliminar entre x menos a. Si despejamos x menos a, nos va a quedar que el valor de la... va a quedar que f de x, para despejar f de x, no, nos va a quedar que es igual al valor de su derivada por x menos a. Entonces, del mismo análisis, o de la misma manera, vamos a analizar g. Entonces, para g, y de igual manera hay un punto, digamos aquí hay un punto C, en el cual su pendiente o su derivada es igual al valor de su secante. Entonces nos dice que para G existe un C, un número cualquiera, que pertenece al intervalo abierto de A a X. Este intervalo abierto es porque es derivable. Entonces, por eso es que nos aparece así. Esto más que todo siguiendo el teorema de Lagrange, tal que tenemos aquí, de esta manera se calcula el valor de la secante. Entonces, esto va a ser igual a G' de C. O sea, la derivada evaluada en C. En este caso, coincide con el valor de su secante. Si también tenemos que G de A es igual a 0, si G al evaluarlo en A nos da 0, entonces lo podemos eliminar también. Y si queremos despejar lo que es G de X, entonces nos va a quedar de igual manera aquí con f de x. Para despejarlo es g de x sobre x menos a, y como g de a es igual a 0, lo podemos eliminar. Y nos quedaría, al despejar, nos quedaría g de x, nos quedaría g' de c por x menos a. Entonces ya poniéndolo en los límites, en un límite, ambas funciones, tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. ¿Pero qué es f de x? F de x es esto. F de x es f' de c por x menos a. Pero, ¿y qué es g de x? G de x es g' de c por x menos a. Entonces, aquí ya nos queda definido de otra manera las funciones. Vemos que x menos a y se pueden eliminar ya que son términos semejantes y se están dividiendo. Y aquí hay una multiplicación. Entonces, si nosotros, cuando el límite, cuando x tiende a, acotamos o hacemos más pequeño, hacemos el límite. Cuando x tiende a de estos valores, cuando nos acercamos más y más hacia estos valores de c, entonces obtenemos lo que es la derivada de ambas. Entonces nos acercamos a x y entonces este c se convierte en x. Por lo tanto, nos queda que el límite cuando x tiende a es la derivada de ambas funciones. Bien, esto es un poco acerca de la demostración de la regla de L'Hopital. Esto solo es para entender un poco más de dónde viene esta regla de L'Hopital y qué es lo que se ocupa para demostrarla. Esto es un poco de la demostración, pero es lo que se puede explicar de manera simple.